Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, darles la bienvenida. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Y hoy tengo el gusto de reencontrarme, o vamos a tener el gusto todos de reencontrarnos con el doctor Jaime Inser Barquero, que por las circunstancias estuvo largo de Nicaragua geográficamente, pero con la idea todo el tiempo del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Para mí es un nuevo placer volver ante tus cámaras y conversar contigo. Y yo siempre le decía de que yo siento que tus entrevistas, además de inteligentes, son muy acertadas y que tenés la paciencia de hacer las preguntas adecuadas, porque he tenido otras experiencias un tanto decepcionantes porque comenzamos a hablar de mulas y terminando hablando de chancho. Bueno, entonces, lo que pasa es que también con usted, doctor, es complicado no hablar de un montón de cosas. ¿Ah? Se nos ocurren varias. Sí, porque por ejemplo, no sé, podríamos dedicar el programa a hablar de lo que usted hizo o ha estado trabajando durante el último año. Y podemos hablar todo el programa de eso. Podemos hablar, como lo hacíamos antes de empezar el programa, de la relación de la geografía y la historia. De la situación ecológica de la situación ecológica de Nicaragua. De la vulnerabilidad ante los cambios climáticos. Entonces a veces es difícil no empezar hablando o empezar a hablar de burros y terminar hablando de chanchos. Es difícil evitarlo de repente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar concentrarnos en un solo tema. El 20 de abril, Día de la Tierra. Entonces todo el mundo se rasga las vestiduras ese día. Y entonces, y todos somos la tierra y todos nos preocupamos por la tierra. Cuando ese es un tema que es de 365, es 724, como se dice popularmente, ¿no? Escuchaba el mensaje del Papa Francisco, que me parece a mí de forma muy atinada ha relacionado la situación de la tierra, a la cual él ya se ha referido en varias ocasiones, en Laudato Si específicamente. Desgraciadamente no lo he oído muy publicitado en los púlpitos, pues, lo cual me extraña mucho. Es que lo que pasa es que, a ver, hay que meterse a... Es decir, de repente uno, por interés propio, meterse a leerlo con calma, a desmenuzarlo. Pero bueno, además de Laudato Si, este 20, él hizo un mensaje o preparó un mensaje en el cual relaciona, bueno, esta situación del planeta con la situación del COVID. Y él dice que es importante establecer cambios, pero cambios para mejorar las cosas, porque puede ocurrir, dice, dos cosas: o cambiamos para peor o cambiamos para mejor. Y la idea es que esto nos debe dejar enseñanzas para cambiar a mejor, no cambiar para peor. A mí me parece que de repente estamos caminando hacia el peor. Evidentemente. De repente estamos caminando hacia el peor. Nos entró por aquí, nos salió por aquí y no hemos aprendido las lecciones. Él no dice que sea necesariamente consecuencia de lo que le hemos hecho al planeta el COVID. No lo dice, pero él dice que, ok, tenemos el tema del cambio climático y tenemos el tema del COVID y esto debe dejarnos lecciones. Una positiva que ha habido, según los expertos, es que durante el COVID, con esto del confinamiento y demás, algunas emisiones se han reducido en beneficio del planeta. Y eso demuestra que sí se puede. Bueno, yo creo que como tú dices, el Día Mundial de la Tierra no es un solo día, es un estado permanente, más en un país que se está transformando cada vez en la dirección equivocada, porque encontramos que hay más destrucción ambiental, hay menos bosques, hay ríos más secos, hay suelos más erosionados, hay biodiversidad en mayor proceso de extinción.
¿Por qué? Porque la naturaleza es un sistema sumamente complejo en cuanto a las interrelaciones. Que un pajarito que de por allá, de Jinotega, sorba el polen de una flor y eso se transmite en un nuevo árbol y ese nuevo árbol le da refugio y alimento a otras aves o a otros animales y eso va progresando. Y fíjate que yo que en la historia de casi 60 años de conocer Nicaragua, hasta he notado cambios así naturales. Por ejemplo, aquí hasta abunda este gorrioncito que nosotros llamamos pardal o que anda por los techos y todo. Eso no existía hace 60 años. Es un pajarito que se ha vuelto cosmopolita porque de Europa saltó a Norteamérica y después ha ido bajando por Sudamérica. Y todavía en el año 60 lo descubrí en Nueva Segovia. Ahora ya está en el patio de mi casa y está posiblemente en el resto de Centroamérica y quizás en el sur, porque se ha domesticado, ¿verdad? Es de esos pajaritos que se quedan viendo el brillo de los rines, y picotea por ahí, anda por el suelo recogiendo semillas o hace su nidito por ahí en los aleros, ya es enteramente doméstico. Lo mismo pasa con el ave que nosotros llamamos pez martillo, porque parece muy parecido al zanate, pero su canto es insistente, fuerte. Ese yo lo vi por primera vez también en el norte de Nicaragua y ahora lo tengo en el jardín de mi casa, pues. Es fácil confundirlo con un zanate, porque tiene el mismo color, la misma tamaño más o menos, nada más que su trino es más directo, ¿verdad? Más insistente, porque el zanate tiene varias entonaciones, ¿verdad? Ese es bastante... Y así posiblemente muchas cosas por forma natural han ido evolucionando y expansionando. Pero al lado de esta expansión ha venido una reducción de la fauna nativa, en tanto hemos estado destruyendo los bosques, ¿verdad? Hemos estado secando los ríos y obviamente sin bosque no hay agua y sin agua no puede haber vida. Y esa es la tragedia que tenemos ahora mucho más aumentada de lo que estaba el año pasado. Y no quiero decir que es un problema de este gobierno o de este sistema. Es que desde que yo me acuerdo, siempre hemos visto la naturaleza como algo que hay que aprovechar, sin dejarle a la naturaleza desarrollar su propia capacidad de autorregenerarse, porque la tiene. Nosotros no la perdonamos. Y más bien se han formado en torno a las necesidades que son la pobreza y la ignorancia, que eran las dos únicas grandes causas. Un tercer motivo, que antes no era tan obvio, ¿verdad? Que es la corrupción, que han logrado incluso grupos de madereros y inescrupulosos conseguir decretos ejecutivos en los que le permiten extraer pino aún en áreas protegidas. Y por eso vemos que hay colonización, hay extracción de madera, hay especulación de tierra, hay expansión de ganadería en áreas que debían estar consagradas a reservas naturales, que son los oasis, de las cuales cuando hayamos acabado con todo, porque tenemos una cultura económica meramente extractivista e insostenible, por lo menos que tengamos estos oasis protegidos a partir de los cuales podamos disponer de lo que ahí se ha conservado y volver a repoblar Nicaragua, porque no podemos acabar con el país acabando con todos los bosques posibles
reduciendo tanto el agua superficial, que ya corre lodosa, erosionada, como el agua subterránea de la cual bebemos. No podemos seguir contaminando nuestros lagos y nuestros mares. No podemos seguir capturando animales como las tortugas marinas, que casi las llevamos al borde de extinción, como las langostas, que antes eran así y ahora son pequeñitas, y los mismos peces, ¿verdad? Especialmente el Pacífico, que todos los días sufren el efecto de las bombas que pescadores inescrupulosos siembran a todo lo largo, desde Padre Ramos hasta la bahía de Astillero. Y esas bombas no solamente matan a los peces comestibles, que son pocos con relación a los no comestibles, y matan a las larvas de los mismos peces comestibles. Sí. Entonces hay un proceso de reducción y de extinción de la fauna acuática, y hay redes por todos lados, en las formaciones coralinas, ahí hay pisoteos, redes, trampas, todo, ¿verdad? Y ahora que hay explotación de determinados productos como los pepinos de mar, que tienen buen precio en los mercados asiáticos, sí, los están destruyendo. Los corales son los sistemas más ricos del planeta, solo existen en aguas tropicales, y son abundantes en cuanto a muchos invertebrados, medusas, anémonas, corales mismos, y peces que ahí anidan, allí viven, ¿verdad? Que atraen a otros peces, ¿verdad? Que como visitantes ocasionales llegan a comer lo que pueden alcanzar. Entonces hay una mortandad generalizada, producto de estas tres cosas. La falta de educación ambiental. Se habla mucho de ella, pero no se practica. Pero falta de educación ambiental. Es decir, a ver, en los colegios a uno le enseñaban, por lo menos en mi época, le decían que habían los recursos naturales, los renovables, los no renovables, y que los no renovables había que aprender a utilizarlos de manera adecuada. Los renovables había que trabajar justamente para que se pudieran renovar, porque había un momento en que, es decir, podían convertirse en algo finito, Sí. Y podían acabarse, y había que protegerlo. Es decir, pero aquello, además, nos hablaban de los gases de efecto invernadero, de la eventualidad de la desertificación, de los ríos que se podían secar, los bosques que podían desaparecer. Eso estaba ya largo. Sí, es decir, no colaba sí. en el espíritu de la gente, ¿verdad? Es decir, ya hoy eso no es va a ser, es un hecho. Ya es una tragedia. Es una realidad. Sí, yo considero, y siempre lo digo y lo repito, que el desarrollo del país es como un banco de tres patas. Una pata es el desarrollo económico, siempre que sea sostenible. Ahí hay una gran diferencia, porque muchos economistas hablan de exportar, de exterminar, e incluso ni siquiera tecnificar para gozar de los bienes agregados que puede tener una cosa. Estamos en bruto, tal es nuestro atraso tecnológico, ¿verdad? Y eso pasa tanto en los productos agrícolas como en la ganadería, ¿verdad? Entonces el concepto de desarrollo económico, del cual todo el mundo habla, pero no habla con ese concepto de sostenibilidad, sino de extraer hasta que se acabe, Sí, y después que se vaya como se vaya. Sí. Eso es el primer defecto, y ojalá que ahora que están apareciendo muchos candidatos a la presidencia asuman de verdad el concepto de una economía sostenible basada en la conservación de los recursos naturales, porque al fin y al cabo, tanto la agricultura, la ganadería, la vida doméstica, el comercio, dependen del agua, y el agua no solamente es la que cae del cielo cuando llueve, si es que llueve, o llueve demasiado, sino la que los pocos árboles que quedan
especialmente en las cumbres de los cerros, captan esa humedad, la infiltran a través de sus troncos y raíces y rellenan el acuífero, o sea, el agua subterránea en las partes bajas o en los valles. Sí. Es decir, ¿qué pasaría en Granada si a alguien se le ocurre cortar todos los árboles del volcán Mombacho? En Granada no va a haber agua. Habrá que buscarla cómo tomarla del lago de Nicaragua, que en la zona de Granada está contaminada. Lo mismo podríamos decir de cualquier otro lugar en el centro de Nicaragua y en el oriente de Nicaragua, donde ha habido una deforestación excesiva, incontrolada, y donde incluso las autoridades locales se hacen de la vista gorda y dejan pasar y dejan hacer. Y ahora esa potestad ya no está ni siquiera en Marena o en la fundación, en el fondo forestal. Ya esa es una potestad que la han asumido la mayoría de los alcaldes, que sin ninguna preparación, capacidad, visión, se dejan sobornar para que puedan invadir áreas protegidas como la Reserva Indio Maíz, que ya conocemos la historia, o que puedan invadir la Reserva de Biosfera Bozaguá, que tienen categoría mundial, porque son reservas de biosfera establecidas por la UNESCO, ¿verdad? Además de las reservas naturales regionales. Yo recuerdo que siendo ministro de Recursos Naturales nos reunimos con los presidentes aquí en Managua para formar la Alianza del Desarrollo Sostenible, y el principal propósito era que desde el Darién hasta el Petén, las pocas áreas boscosas de los bosques húmedos tropicales, o sea, los bosques ligados al Caribe, pudieran preservarse y, si posible, buscar cómo conectarse para que el jaguar que está en Petén pueda llegar hasta el jaguar que está en el Darién, ¿verdad? Porque hay un sentido de comunicación. Cada animal tiene su radio de acción. Si en un área vive un tigre que hace incursiones de 10, 15, 20 kilómetros por la noche en todas las direcciones, si no hay un bosque que tenga ese diámetro, el jaguar no puede sobrevivir, porque en función de ese bosque están los venados u otros animales. Bajo una reducción del área forestal hay también una reducción de fauna, y hay toda una escala de limitaciones a aquellas especies, ¿verdad?, que dependen realmente de otras menores que allí viven, que allí comen, que allí encuentran refugio, que allí se fertilizan y todo. Entonces, no solamente es comprender la importancia de la ecología, sino ponerse a pensar que la ecología es una ciencia muy interrelacionada. Y nosotros mismos somos productos, como seres vivos, del beneficio de ese oxígeno que sueltan los bosques, de esa agua que se infiltran o alimentan los ríos y las aguas subterráneas, de ese suelo en el cual levantamos nuestros cultivos. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una economía desconociendo que las bases de la economía son los recursos naturales que tenemos? Porque no tenemos otras grandes cosas más que ríos, bosques y suelos. Pero a mí me parece que aquí hay una cosa, es decir, la voracidad. Tenemos una voracidad desmedida, tenemos una glotonería enorme. A comerse todo hasta dejar el limpio. A acabar. Bueno, esa es parte si quiere, vamos a hacer una pausa. de nuestra agricultura. Vamos a hacer una pausa y hablamos sobre eso, porque eso tiene mucha importancia, es decir, lograr reconocerlo y dominarlo, porque es importante dominar la voracidad, es importante dominar ese deseo de acaparar desmedidamente. Me parece que eso lo podemos y estamos obligados a dominarlo si queremos vivir
en este planeta. Hacemos pausa, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero, huaqueño con mucho orgullo. Decíamos que uno de nuestros grandes problemas es la voracidad. Una voracidad que nos lleva a un pensamiento cortoplacista. Porque es decir, vamos a satisfacer nuestras necesidades hoy. Hoy voy a comer, hoy voy a ganar plata, hoy voy a aprovechar este bosque, hoy voy a aprovechar este río, hoy voy a sacar. Mañana, no sé, pero yo hoy resuelvo hoy. Es decir, es totalmente... Y además no hay, digamos, compromiso generacional. No, para nada. Estamos comiendo la comida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Sí. Yo en una ocasión te referí a una visita que hice a Suecia. Los países bálticos, especialmente Suecia, Noruega y Finlandia, dedican cada pulgada que tienen a sembrar los pocos árboles que ahí se dan, porque obviamente los climas ahí no permiten la gran diversidad de especies forestales que hay en el trópico. Y además allí, debido a la baja insolación, los largos periodos de asolamiento, los cortos periodos de asolamiento, hacen que los árboles crezcan muy lentamente. Pues en esa ocasión yo visité un área forestal, porque todo lo que hay ahí es bosque, porque el valor del bosque báltico, para ponerle un nombre, alimenta toda la industria papelera de Europa, que sacan millones de dólares. Entonces es más fácil ir a comprar la leche, la mantequilla, el pan o lo que sea allí a Dinamarca o a los países de enfrente, que sacrificar una pulgada de bosque para dedicarlo a la agricultura o a la ganadería. Llegué a ese lugar y al rato apareció el dueño de esa propiedad, desde luego en su Mercedes-Benz, ¿verdad? Ya tenía una maquinaria ágil que te derramaba, te cortaba y te volcaba ya los troncos listos a los camiones que salían. Pero al lado de eso habían viveros. Y la pregunta que le hice, bueno, estos bosques que usted está reemplazando en los espacios que quedan libres, ¿cuándo lo volverá a cosechar? Y me dice, bueno, estos bosques, dadas las condiciones de clima acá, tardan de 60 a 70 años de llegar al nivel de aprovechamiento. Y uno con aquella lógica tonta que tiene, pero... ¿Para qué vas a esperar tanto? ¿Para qué vas a esperar tanto? Y le digo, bueno, pero usted dentro de 60, 70 años estará en condiciones de ver esos bosques, esos nuevos bosques desarrollados. Entonces me dice, mire, ¿sabe qué estoy haciendo? Yo estoy cortando el bosque que sembró mi abuelo, pero estoy sembrando el bosque que aprovechará mi nieto. Es decir, ese compromiso generacional de heredar a su descendencia las mejores condiciones que él encontró. Es que por ahí hay una cosa importante que me parece que hay que rescatar. No se trata de no consumir, no se trata de no aprovechar, de no utilizar, porque no es esa la idea. Es decir, tenemos aquí todo esto para que lo aprovechemos. Es decir, más que tontos seríamos si
no nos comemos los mangos del árbol de mango. Así es. Es decir, más que tontos seríamos. Ahora, el asunto es cuidar el árbol de mango para que nos continúe dando mango. Claro. ¿Qué es lo que este señor estaba haciendo? Es decir, cuidando el bosque para que el bosque continúe siendo aprovechable por él, por sus hijos, por sus nietos, Etcétera, y seguramente etcétera. enseñándole al hijo para que le enseñe al nieto que de eso debe aprovecharse más adelante. Es decir, los que siguen deberán aprovecharlo también. O sea, esto es lo que yo llamo la falta de visión de los economistas, casi todos extractivistas y cortoplacistas. O sea, no solamente es la indiferencia del Estado de no manejar esos bosques, especialmente aquellos que son áreas protegidas, reconocidas nacional, regional e internacionalmente, ¿verdad? Sino que es dar oportunidades de quien quiera llevarse lo que quiera que se lo lleve. Y ese es el problema que arrastramos de gobiernos anteriores, no es de este. Nada más que cada día se vuelve agravante porque primero la población crece y la demanda por madera o por leña siempre va a crecer. O por comida. O por comida. Sí. ¿Ves? Existen leyes perfectas que dicen cómo hacer un manejo sostenible, cómo aprovechar, pero cómo dejar para el futuro, ¿verdad? O cómo planificar el aprovechamiento de un bosque, o cómo respetar aquellas áreas que son áreas protegidas, que son los últimos refugios, los oasis que nos quedan para el día en que tengamos o podamos repoblar Nicaragua de la desgracia que vamos a tener que confrontar en los próximos años. Entonces es un problema que viene arrastrando tanto en el sector privado como en el sector público. No comprendo, por ejemplo, cómo en el COSEP existe una asociación de madereros que son los extractores de los pinos, que se aprovechan de cualquier situación para proponer violaciones de las leyes y entrarle a lugares que, como las reservas naturales o las reservas de biosfera, son eminentemente prohibidas mundialmente ser intervenidas para propósitos de explotación. Pero también hay otro problema, y es que al terminar el bosque, los bosques hay que entender lo que son los centros de captación de humedad. ¿Y qué es más importante? Proteger los bosques que todavía nos quedan en las cumbres de los cerros, que comenzar a hacer esos proyectitos de plantar plantitas allí muy bonitas y todo. Y ahí las dejan, al día siguiente esas plantitas se secaron, pasó el ganado y las mordisqueó, pasó alguien y las pisoteó, se tiró el cigarrillo y las quemó. O sea, el problema no es plantar, el problema es desarrollar un bosque. Gracias a Dios hay algunas personas, dueñas de fincas, que han entendido eso bien y que se han organizado como verdaderos aprovechadores del bosque, pero son bosques que ellos mismos han plantado en sus territorios bajo su cuidado, con la esperanza que en 10, 15 o 20 años puedan ser aprovechados, y no por la generación que viene, por ellos mismos. Ese concepto es: tengo una mesa de caoba, un tablón así bien. Ahora la tecnología es que vos tenés tipos de sierras finísimas que podés laminar, podés hacer mosaicos de varias especies, y resulta mucho más atractivo que sacrificar un árbol por tener un tablón que va a ser una mesa grande, pesadísima, ¿verdad? En lugar de renovar ese sentido de que los muebles ahora se pueden hacer
con esas y otros materiales en capas más finas o en combinaciones más atractivas. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, seguimos con el atraso de que le tenemos que destruir la última caoba, el último cedro real, el último pochote, ¿verdad? El último guayacán, que ya son especies del Pacífico que ya están en proceso de extinción. Nosotros en la Reserva Natura, que es la primera finca ecológicamente manejada, que es del Ingenio San Antonio, perdón, del Ingenio Montelimar, sí, que usa unas presas rodeadas de bosque para alimentar los riegos, y nos han encomendado proteger algo así como 600 hectáreas, restableciendo, reforestando y protegiendo de fuego, de leñadores, de cazadores, porque eso cuando nosotros llegamos era la tierra de nadie. Había incluso camarones de agua dulce allí en esos laguitos, todo eso lo venían a... Apenas nosotros llegamos, pues tomamos posesión de eso, limitamos esas acciones, aunque siempre hay filtraciones, ¿verdad? Y tenemos los viveros más variados, con plantas del bosque trópico, del bosque seco tropical, de esas especies que ya están siendo raras, ¿verdad? E incluso hacemos algo más atractivo. A veces hay colegios, a veces hay empresas que llegan los fines de semana allí y les asignamos un territorio. Y ellos mismos lo cuidan. Con las plantitas que tenemos en el vivero, siembran. Y ese lote tiene el nombre de la empresa. Tenemos, por ejemplo, entre los protectores del medio ambiente al personal de la Embajada de los Estados Unidos, que religiosamente, que llegaron una vez, les gustó la idea, les asignamos un territorio y ahí están los árboles creciendo y frecuentemente llegan a ver el estado de las cosas. Porque el problema no es plantar, y esas campañas que vamos a plantar 3.000, ¿a dónde? ¿Quién las va a cuidar? ¿Por cuánto tiempo las van a cuidar? Eso no existe. Entonces, para mí es una falacia andar hablando de que reforestar es plantar. Reforestar es plantar, hacer crecer y desarrollar el bosque a la altura que sea conveniente. Porque incluso yo planté una caoba hace 5 años, ahora la caoba tiene casi 15 metros, ¿verdad? Ya tiene ramas variadas, hasta el proceso de derramado es útil. Uno no espera que el árbol crezca hasta que sea un troncón así de 200 años. Vos podés ralear el bosque, porque obviamente en un bosque las mismas ramas se interfieren, entonces ralear en forma inteligente y aprovechar esas ramas para otros usos que no sean esos usos extensivos, sino cosas pequeñas de juguetes y cosas así. Porque como dije, la madera es útil para todos. Para todo, sí. Desde la cuna donde naciste hasta el ataúd donde te van a enterrar, vas a estar en contacto con la madera, ¿verdad? Y es el producto de mayor valor en el mundo, porque es el más usado. Y nosotros lo que estamos haciendo, no les estamos dando al bosque la oportunidad de desarrollarse en todas sus potenciales. Y es triste ver cómo, por ejemplo, el río Coco, que era un hermoso río, supuestamente el más largo de Centroamérica, está tan seco. Y tú vas por el puente de Ocotal y miras, y buscas el río Coco y lo que encontrás es una corrientita y playones de arena, ¿verdad? Desde
desde donde nace hasta casi a la altura de Gurubilí. Y el río Coco no se puede decir que es el más largo de... Sí, no, yo lo vi en Una Quilalí, cosa en así. Quilalí era un cauce seco. Cauce seco. Un cauce seco, sí. ¿Verdad? Y eso ha sucedido en las últimas décadas y seguirá. ¿Y qué pasa? Que ahora poblaciones aledañas al río Coco, que de alguna manera el manto freático favorecía el aprovechamiento del agua subterránea con cañería, ha fallado. Y entonces no hay agua o hay poca agua en Macuelizo, en Dipinto, en Ocotal, en Mozonte, en San Fernando, en Ciudad Antigua, en Suzucayán, en Santa Clara, en Quilalí, en ¿cómo se llama? San Fernando. El Jícaro, Ujú. San Fernando, Jalapa. A pesar de que tienen una cordillera que sube de 1400 a 2100 metros en la parte del Mogotón, que antes estaba cubierta de bosque, ahora eso está despalado. Vos subís por ahí y vas a ver caminos y trochas abiertas a las tontas y a locas, tractores que suben, camiones que bajan, motosierras por todos lados. Ahí no oís ni siquiera el canto de un zanate porque ya la fauna desertó, porque el ecosistema está tan alterado que ya ni la fauna puede vivir. Y las correntadas, las pequeñas corrientes que alimentaban a los pequeños agricultores que vivían en la parte plana, pues ellos se quejan de que ya no tienen las cosechas. ¿Cómo cambiamos? ¿Qué cree usted que debemos hacer para cambiar? Porque, es decir, a fuerza necesitamos darle vuelta, darle el giro a este camino que llevamos, porque mañana nuestros hijos, nuestros nietos no van a tener nada. Bueno. Nada. Vamos a hacer la pausa, doctor. Regresamos. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar. Dice que uno aprende por las buenas o por las malas. Y me parece que a fuerza va a ser por las malas que vamos a tener que aprender. Cuando sentamos los rigores de los cambios climáticos, las irregularidades de la lluvia, las sequías extensas, los inviernos copiosos que pudren los cultivos, arrastran carreteras, puentes, gente, etcétera, ¿no? Eso va a irse acentuando en los próximos años. Y incluso, pues, la primera que va a sufrir es la agricultura, porque tanto el exceso de agua que pudre los cultivos como la falta de agua que no los deja desarrollar va a ser un elemento evidente para poder producir agrícolamente. ¿Ve? Y por ejemplo, todos estos tabacales tan hermosos que vemos en el Valle de la Jalapa o en el Valle de Estelí, en el Valle de Condega, requieren agua. Y todas las mesetas alrededor de esos lugares están despaladas. El salto de Estanzuela ya no es un salto, pues. El gotero de Estanzuela. Una cosa así. Sí. Estelí debe tener serios problemas de agua. Y obviamente en la medida en que el acuífero de esos valles se vaya agotando por la expansión de la población y la ausencia de bosque en las mesetas de Estelí, esos tabacales van a tener que desaparecer, como pueden también desaparecer los arrozales en el Valle de Sébaco, porque también ahí todo está despalado. Entonces deben entender los agricultores e incluso los ganaderos de que las actividades agropecuarias en Nicaragua, así como son manejadas en forma grotesca, primitivista
y sin consideraciones ambientales no va a poder sostenerse. Y ese es un mensaje para todos estos políticos que quieren ser presidentes, de que si no asumen el problema ambiental, que ya es obvio, esos gobiernos van a ser igualmente malos e ineficientes como han sido muchos otros años atrás, ¿verdad? Y ese es un mensaje que queremos darle a esos políticos que hablan del desarrollo socioeconómico en Nicaragua, pero es un desarrollo donde el medio ambiente, que es la causa principal del desarrollo, está siendo deteriorada. ¿Ves? Entonces nosotros hemos estado publicando, mandando a todos estos partidos e incluso al gobierno mismo un estudio de lo que significa una Nicaragua devastada y la amenaza de los cambios climáticos que pudieran volver muy extremas las situaciones, tanto que podemos perder cosechas, podemos perder infraestructura, podemos perder vida, ¿verdad? Van a haber derrumbes, caída de puentes, arrastre de gente y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, somos un país condenado a desaparecer si no rectificamos. Eso no quiere decir que automáticamente con un cambio de gobierno todos vamos a ser unos angelitos. Este es un proceso histórico que está en la mente de la gente que hay que irla cambiando, mostrando y sobre todo sancionando aquellos lugares donde evidentemente hay daños palpables, como el caso de la basura. Managua no puede ser la capital latinoamericana de la basura, como lo es. El lago de Managua no puede seguir siendo el basurero acuático más extenso que hay en Centroamérica. Y el lago de Nicaragua no puede seguir recibiendo desechos de las poblaciones de su cuenca. Ya sabemos, por ejemplo, que Juigalpa se nutre de las aguas bombeadas del lago de Nicaragua a nivel de Puerto Díaz, no sé si unos 20 kilómetros para llevar el agua a gran costo. Pero curiosamente, la vez que estuve allí, junto a la toma de agua, ahí andaba el ganado orinando y defecando, y ese es el agua que va para Juigalpa. ¿Ves? Lo mismo está sucediendo con San Juan del Sur. San Juan del Sur ya se nutre del agua del lago de Nicaragua, pero no sabemos hasta dónde la contaminación hay más de carácter agroquímico, porque allí tanto en la costa de arriba hay platanares, hay arrozales como los hay en Ometepe, y esos productos químicos son igualmente dañinos, y eso es el agua que consumen en San Juan del Sur. ¿Entiendes? Entonces hay que tener una visión integral, integrada de todas las perspectivas negativas que hay que superar, y que las leyes realmente funcionen y sancionen. Y no se trata de no aprovechar, porque no se trata de no aprovechar los recursos, porque es decir, los recursos son para aprovecharse. Sí, el asunto es manejarlo hacerlo sostenidamente. Esa es la de palabra. forma racional y sostenible. De manera que hoy tenemos, mañana tendremos, pasado mañana también, y con calidad además. Y con calidad. Usted mencionaba el caso del bosque que tarda en los países nórdicos 60 años en poderse desarrollar para poder ser utilizable, ¿no? Aquí no tenemos que esperar 60 años, aquí a la vuelta de 15 años ya tenemos un bosque desarrollado totalmente, listo para su aprovechamiento. Porque somos un país tropical donde la naturaleza puja por salir. Tenemos un sol que nos nutre. Nosotros, es decir, nuestra condición tropical, el hecho mismo de tener un lago grande y el hecho mismo de estar entre dos mares, nos da una situación privilegiadísima que nosotros fingimos desconocer y deformar.
Entonces aquí se necesita un gobierno no solamente educado, sino algo más ilustrado. No hemos tenido un gobierno ilustrado con gente capaz de tener una visión abierta hacia el futuro y hacia las demandas que este país requiere, con una población que cada vez crece más y demanda más. Pero lo que necesitamos es una administración pública, además, que no sea dependiente de don dinero, porque ese es un problema serio, don dinero. Sí, pero para eso están las sanciones, y al que lo encontramos botando basura, se le decomisa, se le paga. No lo hace dos veces. Y tenemos que tener una policía rural y urbana que anda detrás de esos casos, parando, multando a todo el que vea hacer cosas contrarias a lo que estamos diciendo. Y esa es la función de la autoridad pública, que las leyes se cumplan y que aquellos que infrinjan las leyes paguen por lo que están haciendo, porque están dañando a Nicaragua en general, a sus habitantes en general, y le están dejando despojos a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Y es algo que no se puede, que no es que no se pueda hacer. A ver, se escucha hablar a la gente y comentar que cuando pasan la frontera sur hacia Costa Rica, aquel que iba en el bus, que tiró la bolsa plástica antes de llegar a Azapuá, después de haber pasado el puesto fronterizo, se echa en la bolsa plástica esperando encontrar un basurero donde irle a echar. Nadie posiblemente le ha hablado de sanciones. Le dijeron que en Costa Rica no se bota basura. ¿Ah? No, y en muchos países. En los pero Estados Unidos, es decir, escuchó a alguien que dijo, porque no es que sepa de las leyes, escuchó a alguien que le dijo en Costa Rica no se bota la basura. Pero aquí tampoco se debe botar la basura y sin embargo sí lo hacemos. No, y es la falta de sanciones. En los Estados Unidos, si un policía te ve que lanzaste una cajetilla de cigarros vacía y nomás te detiene, $500. Todos los cigarros que te has fumado en el año te van en esa multa. Ahí nadie lo hace. Habrá gente que lo haga. En Miami se ve porque ahí la latinería se exhibe en su expresión más vulgar, que podríamos decir, pues, y posiblemente en Los Ángeles, en lugares poblados por latinos. Pero si te vas al norte, vos ves que ahí la gente es muy cumplida, que ahí no hay basura, ¿verdad? Que incluso la gente, si ve una basura, se para y la levanta y se la lleva, pues, para irla a botar a su basurero, pues, aunque no sea su basura. ¿Ves? Entonces lo que pasa es esto, pues, de que si estos candidatos o candidotes a la presidencia piensan que obviamente el país va a cambiar, y justamente pues porque necesitamos tener libertad de prensa, libertad de movilidad, de movilidad y todas esas cosas, pero también no podemos seguir siendo como somos, porque ya el país ahí está llegando a sus límites en los cuales estamos sobrepasando la capacidad natural de autosostenerse y autorregenerarse. Ahora, la tecnología y el acceso a la información permiten aprovechar inteligentemente los recursos, permiten sacarle más jugo a una menor extensión de territorio con los recursos. Es más, permiten interactuar con los recursos. Es decir, hay cualquier cantidad de ejemplos ya de fincas sostenibles con bosque, ¿no? Y que están produciendo y están manejando ganado, por ejemplo. No, y te quiero decir, la buena noticia que acabo de recibir es que la Asociación de Ganaderos, no sé cuál de ellas,
dijo explícitamente que no va a aceptar ganado procedente de la reserva Indio Maíz ni de la reserva Bozaguá. No sé qué mecanismo van a hacer para saber que este ganado estuvo en un pasto que se hizo a expensas de sacrificar el bosque de esta reserva o de la otra reserva. Pero por lo menos el propósito existe. Todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno, que van a fundar una escuela en el interior que van a poner una unidad de salud en el interior de esa reserva, fomentando la invasión del área para que se siga destruyendo con más caminos, con más agricultura o más ganadería, ¿verdad? Y sobre todo expulsando a la fuerza a los ramacreoles o a los mayanas o a los miquitos que están siendo evacuados a balazos. Es una acción criminal que alarmaría a todo el mundo de ver cómo los dueños de Nicaragua, legítimos, porque están allá siglos antes de Colón, están siendo arrojados de sus tierras por colonos inescrupulosos que andan especulando sobre sus bosques o pretendiendo adquirir tierras para revenderlas a los ganaderos o a los agricultores que quieran meterse ahí. Y con complacencia de las autoridades, que es lo peor. Con complacencia de las autoridades, las de arriba, las de en medio y hasta las de abajo. Sí. Entonces, eso tiene que ser barrido en forma enérgica desde un principio. Que duela la sanción. No se va a suspender eso rápidamente, va a tomar un tiempo, pues. Pero hay que poner puntos en ahí. Pero vamos a ir progresando, pues. Sí. Y en ese sentido te digo una cosa, yo tengo una gran esperanza en la juventud que es sensible a estas cosas. Veo cómo la gente, los jóvenes hablan de este asunto. Yo recuerdo que cuando vine, yo fui el primer biólogo que hubo en Nicaragua y comencé a enseñar biología en la Universidad Nacional. Y los compañeros de la facultad de otras materias me decían, ¿y qué enseñás? Ecología. ¿Y eso qué es eso? ¿Cómo se come? Yo llegué a ese nivel, pero persistí en seguir buscando, viendo, conociendo, y veo que ahora mundialmente el mundo está preocupado por el mundo. Y que no hay proyecto de mediana o más grande envergadura que las agencias financieras internacionales puedan financiar si no les presentas un estudio de impacto ambiental. O sea, hay conciencia mundial, hay restricciones mundiales que hay que ir traduciendo a defectos locales, ¿verdad? Porque van a haber costos. Y obviamente, si somos un país subdesarrollado, como decimos que somos, vamos a ser descalificados de ese honorífico estatus para ser calificados como un estado troglodita, que es el que estamos. No hablemos que Nicaragua es un país subdesarrollado. No hemos alcanzado el nivel de su... Pero es que para mí, lo peor del caso es que no es que seamos subdesarrollados, somos un país rico. Somos un país rico. A lo mejor con mentalidad empobrecida para poderlo manejar, ¿no? Y por ahí nos afecta todo. Y ahora estamos pensando con voracidad, con cortoplacismo. Y con una visión. No, y además, pues como te digo, la parte ambiental, ninguno de los candidatos estos he oído hablar un poco sobre esa necesidad, como que van a seguir como siempre ha sido, ¿verdad? En la charanga. Eso me entristece, ¿verdad? Ver que ninguno de ellos ha salido a hablar de un desarrollo económico sostenible, ¿verdad? De una tecnificación para que la ganadería o la agricultura pueda ofrecer productos de calidad y con
más competitivo en el mercado internacional y pueda realmente establecer normas de ordenamiento territorial donde se permite esto hasta cierto límite o no se permite o se permite totalmente. No existe el Estado de Nicaragua es el único Estado en el mundo que no sabe cuál es su patrimonio territorial. No sabe que los aguajes son tierras nacionales, que Indio Maíz son tierras nacionales y que muchas áreas de la costa atlántica y de la área del centro y Pacífico son tierras nacionales en las cuales el gobierno tiene que legislar y no dejar ahí que se mete el que quiera, ¿verdad? Y haga lo que quiera, pues. Y esa es la cosa que tenemos que encarar. Pero te digo, yo tengo mucha confianza en la juventud porque he visto sus reacciones. Necesitan un poquito más de ilustración acerca de las consecuencias buenas o malas de seguir haciendo o no hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque son ellos los que van a heredar. Nosotros ya estaremos en otro mundo, pero ellos van a heredar el país y espero que esperen un país mucho mejor que el que nosotros les hemos entregado tan destruidamente. Bueno, quiero agradecerle, doctor. Lo dije yo, nos podemos quedar aquí un buen rato. Si con los muchachos hemos venido diciéndoles que nos apuren para que no nos quedemos platicando. Sí. No, sí. Aquí podíamos quedarnos hasta las 12 de la noche. Hay 50 temas más de otros. Que en otra ocasión lo haremos. Ya vamos a continuar conversando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la oportunidad nueva, pues. Me saludas a tu padre, ¿verdad? Y el mejor éxito para este canal, pues, y sobre todo este tipo de entrevistas que es muy bien comedido, muy bien dirigido, gracias a ti, ¿verdad? Y que me han dado la oportunidad amplia de hablar todo lo que se me ocurrió hablar y que me parece de alguna manera importante comunicar a todas las generaciones, chicos y viejos, políticos y apolíticos, en fin, Nicaragua entera, pues. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos el programa haya sido de provecho para usted. Seguimos sumando vigores.